Bueno, yo soy Ana Dalai y pues soy de la carrera de Mercadotecnia de cuarto. A continuación les voy a hablar un poco acerca de lo que es el cheque. Como bien sabemos, como conocemos socialmente, por así decirlo, el cheque es como o sirve más bien como un medio de pago, sustituyéndolo como una transacción, pero que ésta no sea en efectivo, sino se plasme en un papel que va a tomar como título valor, va a plasmar esta cantidad, por así decirlo, en de lo que sería en efectivo, pero se va a plasmar dentro del documento como tal, del título valor. Y pues como lo dice su nombre, va a tener un valor que pues se va a consagrar en cuanto a la cantidad que esté plasmada en el título. Pues ya para dar a continuación con la investigación, el cheque, el concepto como tal, jurídicamente o doctrinariamente, podríamos decir que es un instrumento mediante el cual el titular de alguna cuenta bancaria puede disponer de los recursos que posee en ella. Es decir, un titular que tiene a cargo una cuenta bancaria, este va a disponer de todos sus recursos que va a contener dentro del cheque o del cupo de sobregiro que el banco lo ha otorgado. Em, Tenemos aparte que el cheque se erige como título valor para el beneficiario, que también lo conocemos como tenedor del mismo. Y nos dice que al contener una orden incondicional de pago, puede hacerlo efectivo ante el banco librado. Eh, ante el banco librado. Al ser un título valor, al considerarse un título valor, pues por lo tanto, va a llevar o se va a dar una acción cambiaria, es decir, donde se va a hacer como ese intercambio de transacción, pero va a ser mediante un papel. Cuando no sea posible el cheque, esta acción se dirige contra el librador y no contra el banco librado. Más adelante voy a explicar o voy a dar el concepto de lo que es el librado y el librador. También como otra definición, aparte del concepto, podríamos tener que, que este cheque es un título valor como tal, como ya lo había explicado, que contiene una orden incondicional de pago contra el banco librado, que tendrá la obligación de pagarlo en la medida en que existan fondos suficientes. Dentro de sus principales características del cheque como tal, esto sería como un concepto más social, ya no como tan jurídico o doctrinario. Podríamos decir que dentro de este cheque posee una fecha de caducidad, es decir, que existe una máxima fecha a partir de la cual ya no pueden retirarse fondos del cheque. Luego de esa fecha límite, luego de pasar de esa fecha límite que se plasmó dentro del cheque, aunque el cheque pierda validez, el beneficiario no pierde el dinero que debe de cobrar, obvio, ¿no? Ya que puede coordinar con el librador para que elegir el nuevo cheque y definir una fecha de cobro nueva. Es decir, el librador puede quedar en un acuerdo con el librado en el que agenden, o más bien no agenden, creen un nuevo cheque en donde se pueda plasmar una cierta cantidad, en donde el girador o el librador
es el que va a coordinar, perdón, el librado es el que va a coordinar con el librador a la hora de que este cheque, a la hora de que el cheque contenga una fecha en la que el librador pueda tener como fecha límite para pagar. Deben de pagarse en el momento que se presenten. Es decir, esto se debe de pagar inmediatamente en su momento en el que se esté dando, siempre y cuando ésta se realice dentro de los plazos legales. Vuelvo a lo mismo. Dentro de todos los, dentro de todos los cheques, dentro de todos los cheques se debe de tener una fecha límite. Por lo tanto, se debe de presentar el pago en el momento y por lo tanto, pues se debe de pagar entre los plazos establecidos que se presenten. El beneficiario del cheque puede canjearlo por dinero o también puede depositarlo en su propia cuenta bancaria, siempre y cuando por lo que se, a lo que vaya a querer adquirir, ya sea el dinero o algún depósito. Pues en algunas ocasiones, la persona que recibe un cheque también puede endosarlo. Esto significa que cede los derechos del cheque para que otra persona o empresa la pueda cobrar. Para hacerlo debe de firmar en el dorso. ¿Esto qué quiere decir? Que a estos cheques se le pueden ceder los derechos para que otra persona o empresa lo pueda cobrar. No necesariamente tendría que ser esa persona, que sería el librador, el librado, sino puede ser alguna otra persona, siempre y cuando pues se le ceden los derechos para que esa persona tenga pues el derecho de cobrarlo. Es válido solo por el valor monetario estipulado en el mismo. Como ya había mencionado, se hace válido o se hace válido o tiene más bien esa validez, ya que tiene un valor plasmado dentro de un papel, que es lo que lo va a hacer, pues que tenga validez como tal, que va a ser el dinero o valor monetario. Todo aquello relacionado con la operativa de cheques, como los plazos como los plazos para el cobro, los tipos de cheques, los requisitos que debe de contener este cheque para poder ser válidos, varían según las leyes de cada país y también pues estos se van a regular dentro de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que pues más adelante lo voy a mencionar. Em, Más adelante tenemos lo que son las partes del cheque. Pues las partes del cheque consta de siguientes elementos que son muy esenciales dentro de un cheque y constituyen, por lo tanto, lo que es esa integración de todas esas partes o elementos que debe de contener el cheque. Ya que si falta alguno de estos, si falta alguno de estos elementos, como tal, el cheque podría resultar o podría ser inválido, no podría tener esa validez. Dentro de estas partes o elementos tenemos el nombre de la identidad bancaria que realizará el pago, es decir, el nombre del banco que va a realizar el pago, que sería el librado. En la fecha de emisión debe de tener una fecha. La palabra cheque, perdón, la palabra cheque escrita en el documento como tal, pues para que se consagre cheque, para que se le dé ese nombre de cheque, debe de tener la palabra cheque como tal. El nombre del beneficiario, que en este caso pues también se conoce como el tenedor. Si este no se especifica, el cheque se considera emitido al aportador. La suma de dinero a pagar y el tipo de moneda. Es decir, dentro de este cheque se debe de poner la suma total del dinero que se debe. Y por lo tanto, tenemos que poner el tipo de moneda el que están manejando.
Se debe de poner ordenar de orden impreso en el cuerpo del documento. Y pues esencial e importante que debe contener este cheque es el nombre y firma del librador. Y pues más adelante, tenemos la legitimación para su expedición. Esto quiere decir las personas que están autorizadas para suscribir este cheque o personas que legalmente pueden suscribir este cheque. Aquí tenemos que, pues, por lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nos dice que el cheque solamente puede ser expedido o solamente puede ser suscrito a cargo de una institución de crédito. Esta institución de crédito la consideraríamos como sujeto moral o jurídico colectiva, ya que pues corresponde a un grupo de personas jurídico colectivas dentro de esta sociedad. El documento que en forma de cheque se libre a cargo de otras personas no producirá efectos de títulos de crédito. El cheque solo puede ser expedido o solo puede ser suscrito, por quien teniendo fondos disponibles en una institución bancaria o de crédito, sea autorizado para librar cheques a su cargo. La autorización se entenderá concedida por el hecho de que la institución crédito proporcione al librador esqueletos especiales para la expedición de cheques o la acredite a la suma disponible en cuenta de depósito a la vista. En cuanto a su contenido, pues ya que su contenido pues es muy importante, tenemos que, por lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el cheque debe de contener 6 elementos importantes, que estos dentro de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues los podríamos dividir como fracciones. La primera fracción nos menciona que debe de tener la mención de ser cheque. Como ya lo había comentado, es un elemento esencial para que se pueda consagrar o se pueda considerar o se le pueda dar el nombre de cheque. Inserta en el texto del documento el lugar y la fecha en la que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, ya que como lo había mencionado, se debe de estipular esta suma total de dinero en un cierto, bueno, como ya lo había mencionado, en qué tipo de valor monetario se va a manejar. En la fracción 3, la orden incondicional de pagar una suma total de dinero, bueno, esa ya la había mencionado, la vuelvo a repetir. En la fracción 4, el nombre del librado. En la fracción 5, el lugar del pago. Y en la fracción 6, la firma del librador o girador, que también pues se le puede denominar de esa manera. También tenemos en el artículo 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que para efectos de la fracción 2 y de la fracción 5 del artículo anterior, y a falta de indicación especial, se reputarán como lugares de expedición y de pago respectivamente a los indicados junto al nombre del librador o girador, del librado girado, del librado o girado, perdón. Dice que se indican en varios lugares, se entenderán designado al escrito en primer término y los demás se tendrán por no puestos. Si no hubiera indicación de lugar, el cheque se reputará expedido en el domicilio del librador y pagadero en el del librado.
Y si estos tuvieran establecimientos en diversos lugares, el cheque se reputará expedido o pagadero en el del principal establecimiento, que fue es el domicilio del librador o del librado, así respectivamente. Los tipos de cheques. Los tipos de cheques también se pueden clasificar según la indicación del tenedor, el modo de emisión, la forma de cobro o la existencia de aval. En función de estos factores, existen los siguientes tipos de cheques. Por lo dispuesto en el artículo 179, jurídicamente o doctrinariamente, en cuanto a la indicación del tenedor o beneficiario, el cheque puede ser nominativo o bien puede ser al aportador. Aquí nos menciona que el cheque expedido por cantidades superiores a las establecidas por el Banco de México a través de disposiciones de carácter general que publique en el diario oficial de la Federación siempre será nominativo. Siempre que hablemos de cantidades superiores y que sean establecidas en el Banco de México, siempre se va a considerar nominativo. Por lo tanto, el cheque que no indique a favor de quien se expide, así como el emitido a favor de persona determinada y que además contenga la cláusula al aportador, se reputará al aportador. El cheque nominativo puede ser expedido a favor de un tercero, que en este caso pues hablaríamos de un beneficiario o también se le conoce como tenedor, del mismo librador o librado. El cheque expedido e endosado a favor del librado no será negociable. También tenemos, igual hablando como en términos como más sociales o llevando este concepto de cheque o este término de cheque como algo como más social, por así decirlo, tenemos lo que es el cheque interbancario, que es cuando el emisor y el receptor tienen cuentas en distintos bancos. Es decir, que este cheque se va a manejar en distintas cuentas del emisor y del receptor. El cheque cruzado, cuando queremos asegurarnos de que una persona solo deposite y no cobre en efectivo. Hay que trazar dos rayas paralelas oblicuas en la margen superior izquierdo del papel, que en este caso es el cheque. Esto pues para que no solamente el depósito, no solo para que se dé solo este depósito, sino que con la, sino con la sino con la intención de que esta persona pues no cobre en efectivo, sino se lleve o se dé esta acción de depositar, o sea, el depósito. Otra de ellas es al aportador. Este tipo de cheque puede ser cobrado por cualquier persona que lo presente en el banco. Como tal y como su nombre lo dice, cualquier persona que vaya a cobrar ese cheque, simplemente por el portar ese cheque o ese papel, se le va a denominar al portador. Como bien, si lo queremos saber como más ampliamente, se regula en el artículo 179, pues igual de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Tenemos otro que es nominativo a la orden. Solo a la persona o empresa cuyo nombre figure en el cheque lo podrá cobrar, como bien se regula en el artículo 179 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El certificado, el cheque de certificado. El emisor pide al banco que lo certifique haciendo constar que tiene su poder de fondos suficientes para cubrir con este cheque. Otro es de ventanilla o de caja. Es aquel expedido por instituciones a su propio cargo y son pagaderos por otro de sus establecimientos dentro del país o dentro del extranjero. En cuanto al lugar del pago del cheque, aquí tenemos que, por lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya como ya lo había mencionado anteriormente, aquí vamos a hablar de cuál es el lugar de pago del cheque.
o para el cheque. Y nos dice en la fracción 2 del artículo 176 que en la fracción 2, en esta fracción 2, el lugar y la fecha en que se expide, si no la contiene, existen mecanismos legales para suplirlo, pero en la actualidad todos los cheques contienen dichas menciones. Por lo tanto, no se puede pasar desapercibido, ¿no? La fracción 5 nos dice como tal el lugar del pago y pues como ya lo había mencionado, por lo dispuesto en el artículo 176, para efectos de estas dos fracciones, la 2 y la 5, a falta de indicación especial, de indicación especial, se reputarán como lugares de expedición y de pago respectivamente a los indicados junto al nombre, em, junto al nombre del librador o girador o del librado, que también se le conoce como girada. Si se indican varios lugares, se entenderán designado al escrito en primer término y los demás se tendrán por no puestos. Si no hubiera indicación de algún lugar, el cheque se reputará automáticamente expedido en el domicilio del librador y pagadero en el del librado. Si estos tuvieran establecimientos en diversos lugares, el cheque se reputará expedido o pagadero en la del principal establecimiento del librador, que en este caso, pues, como ya había dicho, era el domicilio. En el tiempo de pago. En cuanto al tiempo de pago, tenemos doctrinariamente que por lo dispuesto en la Ley General, en el artículo 181, que los cheques se deben presentar en ciertos plazos de tiempo para su respectivo pago. En la fracción 1 nos dice que dentro de los 15 días naturales que sigan al de su fecha. Esto quiere decir que por decir, si yo estipulé que, si yo estipulé que mi librado, o si yo estipulé con esa persona, perdón, si yo estipulé con esa persona que él me tiene que pagar cada 15 de cada mes, por lo tanto, pues él tiene esos 15 días naturales para realizar el pago de lo que es el cheque. Em, si fueran pagaderos en el mismo lugar de su expedición. En la fracción 2 nos dice que dentro de un mes, si fueran expedidos en el extranjero y pagaderos en el territorio nacional, en la fracción 3 nos dice dentro de 3 meses, solo si fueran expedidos y pagaderos en diversos lugares del territorio nacional. En el 4 nos dice dentro de 3 meses, si fueran expedidos dentro del territorio nacional para ser pagaderos en el extranjero, siempre y cuando que no fijen otro plazo para las leyes del lugar de presentación. En cuanto a la forma de pago, por lo dispuesto en la Ley General de Títulos de Crédito, en el artículo 178, sé que suena muy repetitivo, pero se me hizo como una fuente como más confiable sacarlo de la Ley General. El cheque siempre será pagadero a la vista. ¿Qué quiere decir? Que siempre será pagadero como físicamente y pues visualmente. Cualquier inserción en contrario se tendrá por uno de los se tendrá por uno de los cualquier inserción en contrario se tendrá por no puesta. El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de expedición es pagadero el día de su presentación, es decir, que el mismo día que se presente va a ser el mismo día en que se va a pagar o se va a cuentar la deuda.
Los sujetos que intervienen dentro de este cheque, pues son como tal, son el librador, el librado y beneficiario, que como tal y como ya lo había mencionado anteriormente, el librado es la persona, más bien es la institución financiera, ya sea algún banco o alguna otra institución de crédito o bancaria, que provee al librador del cheque y se le ordena pagar el cheque, y en el cual éste tiene abierta una cuenta con la que hace frente al pago de las obligaciones que contraiga en virtud de dicho documento mercantil. Esto en cuanto a se le otorguen pues los plazos en los que se va a ir pagando. El librador, por lo tanto, el librador es la persona física o bien jurídica que se compromete a cumplir la obligación del pago contenida en el cheque. Por lo tanto, este va a ser el que va a contener el cheque, ya que por lo tanto lo hace deudor. A continuación, se regula todo esto que pues ya había mencionado del librado y librador. Se va a regular en el artículo 183 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El beneficiario. El beneficiario también es otro sujeto que también interviene dentro de que va a intervenir dentro de este cheque. También lo llamamos como tomador o tenedor del cheque, quien tiene en su poder el cheque, y por tanto la persona a la que corresponde percibir su importe. Por lo tanto, esta se regula en el artículo 189 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los medios de pago de los sujetos. Pues como tal, y como pues ya he mencionado mucho, son los cheques. Artículos que son aplicables al cheque. Aquí tenemos que por lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, son aplicables al cheque en lo conducente los artículos 78, 81, 85, 86, 90, 109, al 116, 129, 142, 143, párrafo segundo, tercero y cuarto. La fracción 144, párrafo segundo y tercero, del 148, 149 y 150, fracciones 1, 3 y 1, 2 y 3, del artículo 151 al 156 respectivamente. El artículo 158, 159, 164, 166 al 169. Modalidades en cheques. Existen dos modalidades en cheques en cuanto a los cheques. Uno, que es el cheque personal, es aquel emitido contra la cuenta corriente de una persona física o jurídica, que podrá ser una empresa. A los titulares de cuentas corrientes se les entrega un talonario personalizado con cada uno de los cheques impresos, que pueden utilizar como medio de pago y en los que figuran o se va a hacer mención dentro de estos, va a ser el número de cheque y código en cuanto a su identificación. El código cuenta cliente, que también por sus siglas se le conoce como CCC, que va a identificar la cuenta. El uso de cheque personal como medio de pago ha disminuido con la aparición de otros más medios de pagos.
como lo son las tarjetas de crédito, la banca en línea, online, pero sobre todo debido a los inconvenientes que dificultan a su cobro. El cheque conformado. Este es otro tipo de modalidad. Es como tal una modalidad de cheque personal en la que la entidad bancaria, aquí estamos hablando acerca de el banco o pues alguna otra entidad, perdón, financiera que ha de pagar el librado, asegura que hay fondos y que por tanto se pagará. Para garantizar esta operación, la entidad bancaria retiene ese importe de la cuenta del librador, además de su comisión. En cuanto a la caducidad del cheque, son como datos que también son importantes, datos más como sociales, ya no tan doctrinariamente que vengan dentro del código o dentro de la ley, perdón, dentro de la ley. La caducidad del cheque ocurre cuando no es presentado para su pago dentro del término que indica la norma. Esto quiere decir que estos cheques tienen ciertas fechas establecidas. Por lo tanto, si no se cumple con esas fechas que son establecidas, pues va a dar efecto a esta caducidad del cheque. Por lo tanto, son 15 días contados desde la fecha de su expedición. O como máximo pueden ser 6 meses. Pero ya pasando de ese plazo de tiempo, ya se le considera como un cheque caducado. Los cheques falsos. Una de las situaciones cotidianas que normalmente sucede en la actualidad, que se presentan muchas personas con cheques falsos, que son pagados por el banco con cargo a la cuenta corriente. Y ante esa situación, pues surge la duda de si el banco responde por ese fraude. Por último, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el capítulo 4 del cheque, hablando de este término, se encuentra toda su regulación por lo dispuesto, que se divide en 2 secciones, con respectivos artículos que son los que van a dar pauta a esa regulación de lo que es el cheque, que van a dar como tal ese efecto de regular todas esas acciones, actividades, transacciones que se den entre lo que es el librado, librador y beneficiario. Y pues con esto concluiría mi video. Espero y me haya ayudado a entender un poco más acerca de lo que es el tema del cheque. Para mayor información, se encuentra toda la regulación dentro de lo que ya había yo mencionado, que es en el apartado de lo que es el cheque en el capítulo 5 y se divide en 2 secciones. En base a eso se va a desglosar toda la regulación y pues vamos a tener más conocimiento de cómo se debe de llevar a cabo una buena acción para poder no caer precisamente, o más bien tener el conocimiento de saber si es un cheque falso, de que no se nos pase la fecha en las fechas de pagos, y no, pues no se considere como un cheque caducado como tal. Y pues con esto finalizaría. Gracias.